Entonces les voy a pedir que abran su Biblia iniciando en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Algunos detalles preciosos que vamos a ver hoy, que nos van a ayudar a nosotros a entender un poco mejor qué es lo que Dios quiere darnos, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Efesios capítulo 5. El título del mensaje de hoy es Elección de vida. Queremos ver, y mientras van buscando en la página 1341, exactamente, comenzando en 1340, capítulo 5, versos 15 y 16. Les quiero hablar hoy de la sabiduría. Les quiero hablar hoy de la sabiduría y de varias cosas, pero de qué es en realidad para la vida del cristiano ser sabio. Ustedes vieron que en el mundo también hay gente sabia o aparentemente sabia, pero esa sabiduría no sirve para entrar al reino de los cielos. Pero a nosotros los cristianos se nos manda a ser sabios. Es una condición de vida. ¿Y saben ustedes, hermanos, que vivir es un arte? El arte de vivir. Entonces nosotros tenemos, y como es un arte, tenemos que procesar cada día cómo vamos a vivir. Ustedes deciden cómo van a vivir cada uno su vida. Aquí no hay responsables más que nosotros mismos de cómo vamos a vivir nuestra vida. Ser sabio o permanecer siendo un necio es una elección diaria de vida. ¿Qué deciden ustedes? ¿Qué decido yo? ¿Quiero ser un sabio, un hombre sabio? ¿O querés ser una mujer sabia? ¿Querés ser un hombre sabio? ¿O querés ser un necio? Un insensato. Alguien que no tiene cabeza, que tiene cerebro pero no tiene pensamientos claros o pensamientos correctos. Que siempre todo lo que hace es una necedad. Quiero ver con ustedes comenzando en el capítulo 5 de Efesios, porque de ahí nos vamos a ir al libro de Proverbios. Pero siempre les voy a decir lo mismo. Para nosotros la iglesia, todo lo que está aplicable en las cartas de Pablo, que son netamente para nosotros, para la iglesia, en las cartas de Pablo, a partir de allí nosotros podemos leer todas las escrituras teniendo el conocimiento de saber qué nos manda, qué Dios nos manda a nosotros, a la iglesia del Señor. Si alguien aquí se considera iglesia del Señor, entonces tiene que comprender lo que Pablo le dice a las iglesias. Y cuando digo a las iglesias, le está diciendo a la iglesia del Señor en su conjunto. Vean ustedes lo que dice Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. Mirad, presta atención, mirad diligentemente, es decir, con esmero, apresurándote, ¿cómo andáis? No como necios, sino como sabios. Fíjense ustedes que la necedad es un antónimo, pues lo contrario de la sabiduría. Un necio se comporta de una manera, el sabio se comporta de otra. Redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando todas las oportunidades. Aprovechando todas las oportunidades, ¿para qué? ¿Para hacer lo malo o para hacer lo bueno? Esa es tu decisión, para qué vas a aprovechar. Ustedes fíjense que hay muchas personas que son sabias para lo malo, pero en realidad son necios. A alguien le parece sabio, sin embargo es un necio. Y se confunden los términos. Redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando cada día nuestras oportunidades. Aprovechando el tiempo. Redimiendo el tiempo es sacando el tiempo de un lugar para ponerlo en otro. Por ejemplo, si nosotros hacemos algunas cosas y para instruirnos nosotros tenemos que sacarle tiempo, por ejemplo, a la televisión,
Eso es redimir el tiempo, sacar el tiempo de donde menos se necesita para colocarlo en donde más se necesita. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es decir, ustedes vieron que como está el sistema hoy, los días son cada vez más malos. Entonces, ser sabio es prestar atención, ser una persona que presta atención, que aprende, que está constantemente escuchando y aprendiendo aquellas cosas que sabe que lo van a llevar por el buen camino. Dicho esto, comenzando con esto, vamos al libro de Proverbios. Ven ustedes cómo Pablo nos está diciendo que seamos sabios. Capítulo 1 de Proverbios, página 1001, es el libro 20 de Proverbios, y ahí vamos a leer desde el capítulo 1 al capítulo 7. Y esto es una lección de vida, hermano. Es una lección de vida. ¿Qué elegís? ¿Cómo elegís vivir? Si Dios te confronta con cada día, ¿cómo elegís vivirlo? ¿Como un necio o como un sabio? ¿Como un imprudente o como un prudente? Estas no son cosas que aparecen de un día para otro, son cosas que se van aprendiendo. Pero el hombre sabio o la mujer sabia no es la que se la sabe toda, sino el que va aprendiendo a vivir cada día mejor, que toma la vida como un arte, que cada día se precipita, se esfuerza por tratar de hacer las cosas cada día mejor. Y como el ser humano de por sí está constantemente inclinado al mal, entonces lo que a nosotros nos queda es refugiarnos, ser fortalecidos, echar mano a la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que actúa en nosotros para complementar, para fortalecer nuestras debilidades. Las partes débiles nuestras son fortalecidas por el Espíritu de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, es tímida y no se anima a encarar ciertas cosas, pero ora, Señor, soy tímido y no me animo a hacer ciertas cosas, pero si vos me fortalecés, yo lo hago, y se arroja la gracia de Dios y encara y hace. Pero hace, ¿por qué? Porque ha confiado en que Dios lo va a acompañar para hacer eso. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Miren qué maravilloso esto. Proverbios de Salomón dice, el principio, Proverbios de Salomón ben David, o hijo de David. Ben es la palabra hebrea para hijo. Rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber. Vean ustedes, la sabiduría o el conocimiento no ocupa lugar. Es decir, lo oye el sabio y aumenta en su saber. Y el entendido obtendrá consejos sabios para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, el temor de Dios. Pero los insensatos, y esto tiene un pero, un adversativo, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Ah? ¿Observan? Miren ustedes, la sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. Escuchen esto y háganse una imagen. La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. ¿Qué es? Y profundidad de entendimiento, que son la sensatez y claridad de juicio que la caracterizan. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza la sabiduría? Que lleva a las personas a tener una mayor amplitud de conocimiento y una mayor profundidad de entendimiento. Y eso le da sensatez y claridad de juicio que caracterizan al hombre sabio.
Y esto me recuerda a la cruz. Háganse esta imagen. Amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. ¿Qué cosa hubo más necia para el mundo, pero más sabia para Dios? La cruz. Para el mundo es necedad que Dios salvara al hombre por medio de una cruz. Es una cosa necia. Sin embargo, por medio de una cruz, la sabiduría de Dios hizo que el hombre fuera salvado por medio de una cruz. Y de un hombre, del Dios hecho hombre, colgando de esa cruz y siendo derramada su sangre y molido su cuerpo. Como lo conmemoramos todos los días, todos los días sábados, o todos los primeros días de semana, día domingo, mejor dicho. ¿Ves? El libro de Proverbios provee mucha enseñanza práctica y sirve para que todo ser humano, pero principalmente para el cristiano, que debería llevar ese nombre con dignidad y honor y honra y no avergonzarse, pueda ser más sabio. Por eso quiero hacerles esta introducción del libro de Proverbios, para que cuando ustedes entren al libro de Proverbios, entren sabiendo para qué está el libro de Proverbios. Por eso tienen una introducción. Pero el libro de Proverbios le sirve a toda la humanidad, porque si todos leyeran el libro de Proverbios, adquirirían una práctica de conducta, de ética y moral, de valores muy altos. Pero para nosotros los cristianos es especialmente porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al libro de Proverbios, adquirimos el conocimiento, la sabiduría, la prudencia que tiene el libro de Proverbios, y cada día nosotros vamos a aprender. Aunque aprendiéramos un proverbio y lo aplicáramos a nuestras vidas, seríamos cada día más sabios. Y no estoy hablando solamente del libro de Proverbios, estoy hablando de toda la Biblia. Pero quiero enfocarlos en esto, en el libro de Proverbios. Hay consejos prácticos allí, que no se necesita mucho conocimiento para poder adquirir esa práctica de conducta, de fe y de ética y moral cristianos. Nosotros vamos aprendiendo cada día a caminar en el Señor, a caminar con sabiduría. Cada día nosotros tenemos que aprender cosas que el Señor nos va enseñando. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia no entendemos nada, entonces por eso es que vamos aprendiendo por medio de la instrucción que nos van dando. ¿Es cierto o no? Yo tampoco entendía nada, tampoco es que entiendo mucho, pero siempre estamos adquiriendo conocimiento, como estamos haciendo aquí los días que conmemoramos la cena dominical, todos los domingos. Vienen ustedes, nos sentamos y entre todos empezamos a estudiar o a leer la Escritura y empezamos a ver lo que allí nos dice. Esto estamos viendo en el libro de Proverbios. Primero, vamos a ver, dice que hay un autor, dice Proverbios de Salomón, Ben David, rey de Israel. No todos los proverbios están escritos por Salomón, pero sí él fue el compilador, el editor de todos estos proverbios. Pero ustedes van a ver allí autores como Agur, como Lemuel y otros hombres sabios. El libro de Proverbios muestra la diferencia entre la sabiduría y la insensatez o necedad. Insensatez o necedad. El propósito del libro de Proverbios no es para hacer salvos, aunque también pudiera suceder que alguien leyera un proverbio y Dios le hablara a través de eso y llegara al conocimiento de la verdad por medio de un proverbio, pero no es específicamente para eso. Es para formar conducta y valores altamente éticos y morales, y sabio hace al que lo acepta. El que lo acepta, el que acepta la corrección, el que acepta el consejo, el que acepta cuando alguien lo trata de corregir. Eso hace el hombre sabio. Que no significa eso que no te moleste o no te choque en el momento que te lo digan. No. Porque, como dicen algunos, la verdad duele. Ahora, qué bien que nos hace cuando le entendemos y que nos han dicho lo que nos han dicho para corregir algo en nuestras vidas que estaba mal. ¿Cierto o no? Entonces el hombre sabio no es el que dice, el que se cierra cuando le dan un consejo, el que se cierra
y no te quiere escuchar, ese es un necio. El hombre sabio es el que, a pesar de que le duele o le molesta lo que le están diciendo, escucha, aunque en el momento no le guste nada. Pero luego corrige su caminar precisamente porque se lo dijeron. ¿Ven cómo es? Eso es sabiduría. Yo quiero... Sí, bueno, vieron, así es la cuestión. Vieron que no nos gusta nada cuando nos dicen la verdad. No nos gusta nada. Bueno, también tiene que ver cómo nos la dicen, ¿sí? Porque la verdad puede ser dicha bien o mal, de dos formas. Si te dicen una verdad, te la dicen bien, amorosamente, te la dicen, no va a chocar tanto. Cuando la verdad te la dicen mal, te choca y probablemente te cierra. A veces nos cerramos cuando nos dicen eso, ¿cierto? Por eso hay que aprender a decir la verdad, pero con amor. Por eso Pablo dice, diciendo y hablando verdad en amor. Verdad en amor. No para destruir las otras vidas, sino para construirlas. Ninguno va a querer construir una casa a martillazos o a mazazos. La construye con suavidad y poniendo un ladrillo encima de otro, ¿sí? Para construir. ¿Para qué sirve el libro de Proverbios? Bueno, vamos, ya salimos del autor. Vamos a ver para qué sirve el libro de Proverbios. Miren ustedes, verso 2. Dice, para adquirir sabiduría e instrucción. Presten atención. Adquirir, del hebreo kaná, o kaná, que significa obtener, comprar o crear. La sabiduría no debe ser una virtud en sí misma. En estos versículos está 2 veces la palabra sabiduría. Cuando nosotros queremos ser sabios, por ser sabios simplemente estamos sonados, porque estamos haciendo de la sabiduría un fin en sí mismo. Cuando queremos ser sabios para saber cómo actuar en nuestras vidas, actuar con nuestras familias, actuar con los que están cerca nuestro, actuar en la ciudad, hermanos. ¿Cómo se ve de diferente? Aunque siempre vas a tener críticos, siempre vas a tener críticos, pero cuando estás dispuesto a caminar por la ciudad con sabiduría, te hace diferente. Ahora yo les pregunto a ustedes, al lado o cerca de quién quieren estar, de qué clase de persona quieren estar. De una persona a la que te sentás y te da gusto escucharla, y esto no significa que la persona sea perfecta, no, te da gusto escucharla. O una persona que donde abrió la boca y dijo 2 palabras y no quiero escucharlo más. El mismo libro de Proverbios dice que hasta el necio pasa por sabio cuando cierra su boca. ¿Sí? Miren ustedes, la palabra sabiduría está 2 veces en estos mismos versículos que leímos. Miren, dice, para adquirir sabiduría e instrucción. Pero en el verso 7 vuelve a estar la palabra sabiduría. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Y hace un contraste con el próximo versículo. Por eso es que está 2 veces, porque el libro de Proverbios te sirve para adquirir sabiduría. Sí, pero ¿vas a hacer de la sabiduría un fin en sí mismo? ¿O va a ser para brindarlo a los demás? Para que tengas una palabra justa, una palabra sabia, una palabra prudente en el momento que lo tengas que decir, en el momento que lo tengas que hablar, que vas a buscar el momento, que vas a buscar la forma de decirlo. Eso es una persona sabia. Entonces dice, para adquirir sabiduría e instrucción. Miren ustedes. En el verso 2, adquirir sabiduría es el propósito del libro de Proverbios, pero temer a Dios, es decir, reverenciar, adorar, creerle a Dios. Yo creo que no hay una cosa más que más le agrade a Dios que creerle. Es la mejor forma de adorar a nuestro Dios. La mejor forma de adorar a nuestro Dios es creerle. Cuando Él dice algo, cuando Él nos ha dejado algo escrito, creerle a Él es la mejor forma de adorarle. Como creo que cada uno de nosotros, ¿no? Cuando decimos la verdad y queremos que nos crean,
El problema es que cuando somos mentirosos de por siempre, ¿cómo nos creen después? Ahí está el tema de la sabiduría, es decir, despojándonos de la mentira, después nos van a creer, porque si no vamos a estar como el cuento del pastorcito mentiroso, ¿se acuerdan? Que siempre gritaba que venía el lobo, y todos se escondían y escondían las ovejas, y después se mataba de risa porque era mentira. Y así una y otra vez, hasta que un día el lobo apareció realmente, se comió todas las ovejas y se comió a los pastores también. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Miren ustedes, temer a Dios, como les dije, reverenciar, adorar, creerle a Dios, es el principio de la sabiduría, y no es solo el libro de Proverbios, sino el conocimiento gradual y constante de toda la Biblia lo que hace a un hombre sabio. El libro de Proverbios sirve para toda la humanidad, pero para cuando nosotros queremos entender, conocer, creyéndole a Dios en cada una de las palabras, si nosotros queremos crecer en sabiduría, nosotros tenemos toda la Biblia para eso. Toda la Biblia. Y vieron ustedes que estamos cada día aprendiendo a cómo trazar la Biblia, cómo colocar la iglesia donde debe estar y no colocarla donde no se debe. ¿Por qué estamos aprendiendo esas cosas? Precisamente para ser sabios, para poder entender que tantas veces se trae confusión a la iglesia por colocar a la iglesia en donde no debe estar. Por ejemplo, muchas veces damos el ejemplo de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 no podemos colocar a la iglesia entre las bendiciones y maldiciones de Israel o a Israel. Porque la iglesia ya ha sido bendecida con toda bendición espiritual. No hay condenación sobre la iglesia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Y la maldición se la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, Deuteronomio 28, que está dividido entre bendiciones y maldiciones, no encaja la iglesia allí. Y necios somos cuando queremos encajar la iglesia donde no va. ¿Y qué pasa? Terminamos confundiendo más que nada, porque entonces volvemos a hacerle creer a la iglesia que la iglesia está bajo maldición. O que sale que si obedece, está bendecida. Si no obedece, está maldecida. No, hermanos. Nosotros ya, la iglesia, es decir, vos y yo, si somos cristianos y lleven este nombre con dignidad, con honor, con altura, digan, soy cristiano y estoy honrado de ser cristiano, de seguir a Cristo. Esto es una de las cosas que hoy el Señor me hablaba. ¿Por qué mis seguidores no sienten la honra de llevar mi nombre como un estandarte? Miren ustedes, estoy hablando del libro de Proverbios, miren con qué salimos. Pero, ¿por qué es que un budista no tiene problemas en decir que es budista? Un musulmán no tiene problemas en decir que es musulmán. Pero un cristiano tiene problemas para decir que es seguidor de Cristo. Claro que allí en Antioquía, en el libro de los Hechos, llamaron cristianos burlonamente a los primeros seguidores de Cristo. Porque el mundo te va a decir cristiano muchas veces burlándose. Pero gloria a Dios por la burla. Porque somos seguidores de alguien vivo. No estamos siguiendo a Buda, una estatuilla de un hombre gordito. No estamos siguiendo al gauchito Gil. No estamos siguiendo a un Dios muerto. Estamos siguiendo a un Dios vivo, que fue delante de nosotros, abriendo el camino al cielo. Fue delante nuestro. Y nos viene a buscar pronto, porque abrirá el cielo, separará entre el cielo y la tierra para abrirnos caminos a nosotros. Es un Dios vivo. Entonces soy cristiano porque sigo a un Dios vivo. Soy cristiano con honra. ¿Amén? Amén. Vamos a ver si es cierto. El término hebreo para sabiduría es Jochma y significa el conocimiento y la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno.
Por lo tanto, en el pensamiento hebreo, el sabio era uno que conocía y tenía el dominio del arte de vivir con excelencia conforme a las expectativas divinas. Miren ustedes, vivir es un arte y debe desarrollarse en nuestras vidas. Miren ustedes una cosa, cuando nosotros salimos a la calle, díganme, ¿no? Cuando nosotros salimos a la calle, ¿qué hacemos con la gente? He visto muchas veces a muchos cristianos que dentro de la iglesia son santos, pero en la calle no saludan a nadie. Eso no es comportarse sabiamente en la calle. Saludar a la gente, poder bendecirla, que la gente te conoce, que la gente que cuando van caminando a tu lado o pasan a tu lado puedan saludarte. Te puedan conocer porque sos amable, porque sos gentil, porque de pronto en la calle hay alguien que está necesitando una ayuda en ese momento. Y no estoy hablando de una ayuda económica. El día viernes, yo estaba trabajando en donde trabajo siempre, y estaba con el soplador limpiando las veredas porque había estado haciendo un trabajo de jardinería. Y veo del otro lado a una señora en una moto que quería bajar el cordón de la vereda. Y le habían puesto justo el auto en el garage, así que tenía que bajarlo por el cordón. Y no se animaba, titubeaba, no se animaba a bajarla porque era pesada la moto y porque le iba a golpear abajo. Y yo simplemente, hermano, la escuché un murmullo de ella, como un susurro, como si hubiese estado rezongando porque le habían puesto el auto en el garaje. Simplemente la escuché. Levanté la mirada y le dije, señora, ¿necesita ayuda? Sí, dice, por favor, dice, porque no puedo bajar. Me pesa la moto y tengo miedo de golpearme. Así que ahí dejé todo, crucé la calle y fui y le ayudé a bajar la moto para que no se le golpeara. Pero la señora me agradece, ¿no? Me agradece y se asombra. ¿Por qué se asombra de algo que tendría que ser tan normal, tan común? Esto es un ejemplo de cosas diarias que nos pasan, o que me pasan. Por ejemplo, hace un tiempo, les estoy dando un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo debería ser nuestro comportamiento en la calle. Hace un tiempo yo venía con mis herramientas y ustedes saben que yo no tengo un vehículo, tengo una hermosa bicicleta, pero con un carro y un montón de herramientas encima, así que vengo muchas veces transpirando como salamín en la guantera, con todas mis herramientas, y venía por la calle y un muchacho, un señor va a salir marcha atrás con el auto así. Cuando sale, que baja el cordón y golpea el auto, se le sale la rueda de costado. Le quedó atravesado en el medio de la calle. Entonces los autos que venían para querer pasar empezaron a los bocinazos. Y ustedes saben lo que pasa con una persona cuando le pasa una cosa así, se pone nerviosa porque le quedó el auto en el medio de la calle y encima que le vengan tocando bocina y no se baja nadie. Este hombre estaba nervioso. Dejé mi carro, mis herramientas y le ayudé a levantar un poquito el auto para que pudiera ponerle la rueda de nuevo y le ayudé a empujarlo y a correrlo al costado. ¿Pueden creer que de 4 o 5 autos que estaban ahí, nadie se bajó a ayudar? Nadie. Y uno no se da cuenta, hermanos, pero se va ganando el corazón de la gente. Haciendo esas pequeñas cosas. Eso es caminar con sabiduría en la calle. Que se te escapan detalles, que habrá momentos que alguno te querrá insultar porque te cruzaste mal o por cualquier cosa que sea. Bueno,
de más está que pedir perdón porque uno comete un error, ¿no? Pero caminar en la calle con sabiduría. La Biblia dice en el libro de Proverbios, la sabiduría clama en las calles. Como vamos a ver más adelante, luego en un capítulo más adelante, la sabiduría es una persona, se personifica. Entonces la sabiduría dice, ¿por qué no vienen a mí? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no me claman? ¿Por qué no me piden? ¿Saben que este hombre que escribió, varios de los proverbios y que compiló, es decir, los recopiló, los compiló, los editó e hizo todo este libro? Este hombre, cuando era muy jovencito, siendo hijo de David, cuando era muy jovencito, él se dio cuenta que no tenía sabiduría para poder gobernar como rey en Israel, y ya era rey. Y una de las cosas que le pidió a Dios, por supuesto, está en el antiguo pacto, está bajo la ley. Entonces él un día hizo 1000 holocaustos, es decir, 1000 novillos mató delante de Dios para agradarle. Y se le aparece de noche Dios, se le aparece de noche en sueños, y le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Dios le dice eso. ¿Saben qué le pidió él? No le pidió riquezas, no le pidió más cosas. Todo lo que le pidió es, dame sabiduría. Necesito sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y dice, y encima de eso te añadiré más cosas. ¿Por qué le dio sabiduría? ¿Por qué Dios le respondió a su petición? Porque es lo que Dios quiere. Que nosotros le pidamos sabiduría, que nosotros busquemos la sabiduría, ser hombres cada día más sabios o mujeres cada día más sabios. Eso no significa que no cometas errores, no estamos libres de los errores, no estamos libres de las metidas de pata, no, el hombre sabio reconoce eso, se da cuenta y lleva sus cuestiones delante de Dios, y cuando le erró, las lleva delante de Dios y las confiesa. Ese es un hombre sabio. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El primer paso hasta la sabiduría, el empezar a caminar en la sabiduría, es temer a Dios. Eso es principal. Y Salomón fue en aquel tiempo, antes de Jesucristo, fue el hombre más sabio sobre la tierra. De todas partes venían a escuchar su sabiduría. Por supuesto, llegando a la vejez, este hombre acumuló demasiadas riquezas, tuvo demasiada cantidad de mujeres, 1000 mujeres tuvo, es decir, 600 concubinas y 400 esposas. No sé qué hacía con tantas mujeres y con tantas suegras encima. Y sin embargo, bueno, llegando a la vejez se desvió del camino. Se desvió del camino, y vemos el libro de Eclesiastés después, escrito por el mismo hombre que con tanta sabiduría, pero con una pesadumbre de haber alejado su corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no es que amó a las mujeres, amó los dioses de cada una de esas mujeres. Se desvió detrás de los dioses, amando a los dioses, más que las mujeres. Porque esas mismas mujeres, esa misma cantidad de mujeres, lo llevaron a desviarse del camino y a adorar a otros dioses, porque cada mujer de esta era de otras naciones. Y el hombre sabio, si hubiese hecho caso a lo que la Biblia le decía, aunque estaba permitida la poligamia en aquel momento, sabemos todos que estamos hechos el hombre para una mujer y la mujer para un hombre. Esa es la sabiduría, un matrimonio bien constituido. Entonces uno mantiene una mente clara, una mente abierta. Pero este hombre se metió donde no debía y adquirió más de lo que tenía, y realmente esa sabiduría luego se disolvió, se disipó. Pero nunca
nunca Dios deja de responder a un hombre o una mujer que lo primero que le pide es sabiduría. Ser sabio para moverse en este mundo. Miren ustedes. Como les mostraba recién, vivir es un arte y el arte debe desarrollarse. Como todo arte debe desarrollarse, lo que necesitamos es obtener sabiduría e instrucción. Porque Dios instruye y luego ordena. Recuerden esto. Dios primero nos instruye y después nos ordena. Como tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Nosotros no podemos mandar a hacer algo a nuestros hijos en lo que primero no lo hemos instruido. En lo que primero no le hemos explicado cómo se hace. Porque después vienen frustrados porque no lo pudieron hacer y nosotros somos culpables. Y Dios con sus hijos hace eso. Primero nos instruye para luego ordenarnos. Nos da la instrucción. Para eso nos da las escrituras. Para que nosotros nos instruyamos. Para que cuando salimos al mundo, para que cuando tengamos que servirle a Él, sepamos cómo hacerlo. Por eso, cuando nosotros vamos al libro de Efesios, vamos a ver allí que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy puso pastores y maestros para que nos ayuden, para que nos equipen, nos adiestren para la obra del servicio. Para que el pueblo de Dios haga la obra del servicio. ¿Y saben qué es eso? Es echar mano a la sabiduría. Cada uno de nosotros tenemos dones, pero imagínense, si los dones que tenemos nosotros los usamos neciamente, ¿qué hacemos? Hacemos lío. El don sin sabiduría se pervierte. Así que cuando cada uno de nosotros, si sabemos que tenemos dones, pero si nosotros adquirimos sabiduría, ese don va a relucir, ese don se va a poner al servicio de Dios y de la gente. Cada uno de nosotros tenemos dones. Eso tenemos que captarlo nosotros. Entonces, en la instrucción bíblica, en la constante instrucción bíblica, vamos a ir haciendo el trabajo mucho mejor. La obra del ministerio, la obra del servicio que Dios nos mande a hacer, la vamos a hacer mucho mejor. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo primero que nosotros queremos? Ser hombres y mujeres sabios. Dios instruye y luego ordena. Vean lo que dice el verso 2, por favor. Para comprender, dice el verso 2, para comprender las palabras de la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Vean ustedes que no es lo mismo sabiduría que inteligencia. Desde el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 7 van a ver la diferencia que hay entre inteligencia y sabiduría. Ser inteligente no es lo mismo que ser sabio. Inteligencia, ¿qué es? Capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas. Conocimiento sobre una o varias materias o temas, y no es lo mismo que sabiduría. Sabiduría es la aplicación y práctica del conocimiento. Inteligencia es conocer y comprender toda la Biblia. Nosotros podemos conocer y entender toda la Biblia, pero fíjense, sabiduría es aplicar y practicar lo poco o mucho que comprendamos de la misma Biblia. Vos conocés un proverbio de la Biblia, pero lo pones en práctica, estás siendo sabio. Ahora podés conocer todo el libro de Proverbios y no pones en práctica absolutamente nada, sos solamente inteligente, pero necio. Observen ustedes cuántas personas inteligentes han habido en el mundo y niegan a Dios. Esa es una persona inteligente, pero no sabia. Hace poco falleció, bueno, no me sale el nombre, este hombre que estaba en silla de ruedas, que como astrónomo físico era un genio, pero se murió negando completamente a Dios. Era un hombre súper inteligente, pero nunca alcanzó sabiduría.
El hombre sabio no es el que es el más inteligente, sino aquel que le cree a Dios, como hemos dicho. Ese es un hombre o una mujer sabia. Muchos médicos, ingenieros o cualquier clase de personas que están aptos para resolver problemas, que conocen del tema en profundidad, pero son adúlteros, o abandonan a sus hijos, o abandonan a sus familias. ¿Esa es una persona sabia? No. Es una persona inteligente, pero necia. ¿Vieron cuál es la diferencia? Entonces dice, para comprender las palabras de la inteligencia. El sabio lee Proverbios para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, como dice en el verso 3, ¿ves? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad. Miren, no hay un manual más acertado de derecho que la Biblia. ¿Quieren conocer de leyes? La Biblia tiene las leyes exactas. ¿Quieren conocer el derecho? En la Biblia lo tienen. ¿Quieren conocer equidad? La Biblia lo tiene. ¿Quieren conocer prudencia? En la Biblia hay. Eso hace de una persona sabia. Vean el verso 4, por favor. Para dar sagacidad al incauto. Y empecé a recorrer un poco los diccionarios. Y sagacidad, el hombre sagaz y el hombre incauto son antónimos. Para dar sagacidad al incauto. ¿Qué es un incauto? Es un bobalicón, un crédulo, un inexperto, un ingenuo, un necio, un negligente, un simplón, un alocado, un desacertado, insensato y más cosas que no las quise anotar. Ahora, ¿qué es la sagacidad? ¿O qué es un hombre sagaz? Cauteloso, cauto, previsor, prudente, sensato, vivo, sabio, etc. Entonces, ¿para qué te sirve el libro de Proverbios? Dice, para dar sagacidad al incauto. Para que el incauto deje de ser incauto y sea un hombre cauto, prudente, o una mujer cauta, prudente. ¿Ven? Entonces, ¿se puede dejar de ser un insensato? ¿Se puede dejar de ser un necio? Claro que sí. ¿Se puede dejar de ser un incauto? Sí. El que quiere seguir haciéndolo ha tomado la decisión de hacerlo. ¿Pero se puede dejar eso? Sí. Con la asistencia divina se puede dejar de ser un necio. ¿Se puede? Sí, se puede. Miren, los proverbios sirven para que el incauto sea cauteloso, porque la sagacidad es el antónimo del incauto. Verso 4. Los proverbios sirven para que los jóvenes adquieran conocimiento y aprendan a ser discretos. Miren ustedes. Dice el verso 4, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes, ciencia y discreción. Y dice el verso 5, para hacer... óigalo también el sabio y aumentará el saber. Miren ustedes. La persona sabia es la que está dispuesta a aprender y aprende de sus propios errores. ¿Para qué? Para no volver a cometerlos. Ven ustedes cuando en nuestras vidas, yo fui uno de esos, cuando uno, antes de conocer al Señor, cuando uno se une a otra persona y luego la abandona y después se une a otra persona y luego la abandona y después se une a otra persona y la abandona. Esa persona nunca aprendió de sus errores. Nunca aprendió de sus errores. Porque vuelve a cometer el mismo error muchas veces. ¿Y por qué vuelve a cometer el error? Porque no aprende. Hay algo que tiene que aprender y no lo ha aprendido. Entonces la persona sabia es la que está dispuesta a aprender y aprende de sus errores. Y Dios lo que hace con nosotros es eso, llamarnos precisamente para hacer de nosotros personas sabias,
personas que en la tierra se manejan de una manera diferente, cosa que el mundo las ve y para el mundo está loco, pero en Dios es sabio. Y fíjense ustedes cuál es la diferencia. Con el tiempo, la misma gente que te veía como loco, empieza a verte como una persona diferente, porque dice, ¿por qué no hace lo mismo que todos los demás? ¿Por qué no sigue el mismo camino que todos los demás? Y le comienza a llamar la atención. ¿Saben por qué muchas veces la gente te sigue a congregarte donde vos te congregás? Más que por las cosas que le decís, por las cosas que haces. ¿Saben que nosotros con nuestros actos podemos llevar a nuestras personas afuera o hacia adentro? Podemos llevarlas al Señor o sacarlas del Señor, sacarlas del camino. Podemos llevarlas por el buen camino o sacarlas del buen camino. ¿Qué cosa, no? ¿Qué poder tiene la integridad? ¿Qué poder tiene el buen testimonio? Las personas a una persona sabia quieren escucharla. Pero dice el libro de Eclesiastés que como una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista, así una necedad a una vida de sabiduría, a una vida honorable. Miren ustedes, una pequeña mosca puede meterse en donde el perfumista está haciendo el perfume. Recuerden que está hablando en una época donde los perfumes no se hacían en maquinarias como se hacen ahora, se hacían machacando hierbas o ese tipo de cosas, o flores. Una pequeña mosca que se metía en el perfume echaba a perder el perfume del perfumista. Si se podría allí adentro, ¿no? Si se descuidaba y se podría allí adentro. Y lo compara con una pequeña necedad que se mandó un hombre que estuvo en sabiduría o que caminó honorablemente. Y observen ustedes que la gente se va a acordar de lo que hizo mal, pero no se va a acordar de toda una vida de lo que hizo bien. Por eso es que la misma Biblia nos dice a nosotros que nos andemos con tiento delante de Dios, es decir, con cautela, con circunspección, mirándonos siempre hacia adentro, evaluándonos a nosotros mismos, ver cómo andamos en el Señor, en esa evaluación constante e íntima en nuestro corazón. Andar con circunspección. ¿Qué te pide Dios? Andarte con tiento delante de Él. Andarte en el mundo como si anduvieras en un campo minado, con cuidado, porque sabes que en cualquier momento puedes pisar una mina. Eso es el principio de la sabiduría. Miren ustedes, dice el verso 5, y el entendido obtendrá consejos sabios. No se puede obtener consejos sabios de un necio o de un insensato. Por eso en el mensaje anterior les decía, fíjense con quién andan, fíjense con quién se juntan, fíjense a quién escuchan. Muchas veces escuchamos a personas que vienen a hablarnos a nosotros, pero escuchamos en esas personas palabras de otra persona. Como cuando una persona ha sido influenciada por otra y terminamos escuchando en esa persona las palabras de otra persona. ¿Qué dice el dicho popular? Dime con quién andas y te diré quién eres. O dicho, como dice en la Biblia, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el entendido obtendrá consejos sabios. Verso 6. Para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. ¿Qué es un enigma? Un enigma es una frase o enunciado de significado oculto o encubierto que se propone para descifrar. Dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. Miren ustedes, ¿qué leímos anoche? ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos de Pedro que escribía de Pablo? Pedro escribía acerca de Pablo
que el hermano Pablo en sus epístolas había muchas cosas que eran difíciles de entender. ¿Se acuerdan que lo leíamos anoche? Que eran difíciles de entender, que eran enigmáticas. Y en la Biblia ustedes van a encontrar muchos enigmas, muchas cosas que todavía se tienen que descifrar, muchas cosas que aún, miren ustedes, aún teólogos, hombres eruditos o expertos en la Biblia no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque son enigmáticas. Ahora díganme ustedes si Dios no hace muchas veces este tipo de cosas. A veces nosotros no nos damos cuenta del humor que tiene, pero nos hace romper la cabeza para ver cómo vamos a descifrar ciertas cosas. Miren, siempre les digo esto, lo que caminen, porque la sabiduría consiste en esto, caminen en lo que entienden de la Biblia, caminen en lo que entienden de la Biblia. Lo que no entienden, déjenlo pasar, porque muchos se han desviado de la verdad por querer entender lo inentendible o lo que no se puede entender. O muchas veces otros han torcido las Escrituras por no entender lo que la Biblia realmente está diciendo. Para ser sabios, para comenzar este camino de la sabiduría, caminen con lo que entienden. Caminemos con lo que entendemos. ¿Entendemos algo? Caminemos por eso. ¿Entendemos otra cosa? Miren ustedes, Dios no nos va a mostrar más verdad que la que nosotros podemos entender. O más verdad que la que nosotros estamos dispuestos a caminar, a practicar. Cuando Dios nos revela una verdad y nosotros estamos dispuestos a caminar en esa verdad, Dios nos mostrará más adelante una mayor verdad o otra verdad. Pero mientras nosotros no estemos dispuestos a caminar en la verdad que Dios ya nos ha mostrado, no nos va a mostrar más. ¿Por qué? Imagínense ustedes, si no somos sabios para caminar con lo que entendemos, vamos a ser unos necios para querer entender en aquello que no queremos caminar. ¿Entienden? Y dice, y van a ver ustedes cuando lean el libro de Proverbios, van a ver que hay muchos enigmas o cosas que todavía tenemos que descubrir, que con el tiempo las vamos a poder descubrir. Miren, quiero ir terminando con esto. Hay una diferencia abismal entre sabiduría celestial y sabiduría de este mundo. Miren lo que dice en los próximos versículos. En el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Es decir, si vos no temés a Dios, sin duda no vas a alcanzar a caminar en el principio de la sabiduría, ¿no? Dice el mismo verso 7, en un contraste, dice, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Esto es para prestar atención, hermanos. Porque cuando nosotros comenzamos a despreciar lo que es la sabiduría y lo que es la instrucción, nosotros estamos a un paso de ser insensatos. Miren, la diferencia que Jacobo hace, y con esto terminamos en esta lectura. Jacobo capítulo 3, verso 13 al 18. Está entre las epístolas judeocristianas, después del libro de los Hechos, o del libro de Hechos. Capítulo 3. 1251 es la página. Jacobo, que en la mayoría de las otras traducciones es Santiago, que es un error fonético Santiago, en realidad es Jacobo. Dice, lo encontraron en capítulo 3, verso 13, página 1251. Leemos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Miren ustedes, muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que viene de arriba.
No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Fíjense la diferencia que hay entre la sabiduría celestial, que es la que nosotros buscamos a través de la Escritura, y lo que aparentemente es sabiduría terrenal. Dice, es cosa terrenal, natural y diabólica. Eso para Dios no es sabiduría. Todo lo que se haga, lo que se piense en este mundo y sea de este mundo, negando a Dios, es necedad delante de Dios. Dice, ¿qué dice el Salmo 14:1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no está diciendo que el hombre sabio que niega a Dios tiene sabiduría. Está diciendo que el necio niega a Dios. Dice en su corazón no hay Dios. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Pero la sabiduría de arriba, la celestial, es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, para los que buscan la paz. No a cualquier costa, sino los que pacifican. Fíjense ustedes la diferencia. Entonces, la pregunta, vuelvo a preguntar lo mismo que al principio. Tenemos una elección de vida. ¿Qué elegimos ser? ¿Quiénes elegimos ser? ¿Qué elegimos de aquí en adelante? ¿Cómo queremos caminar delante de nuestro Dios? No en perfección o siendo perfectos, porque no estamos en ese camino, pero sí siendo sabios. Y fíjense ustedes cómo cambia inclusive nuestro interior cuando damos el primer paso para hacer aquello que nos va a hacer bien a nosotros, que le va a hacer bien a nuestra familia, que le va a hacer bien a los nuestros. ¿Amén? Elección de vida. Recuerden entonces, todo lo que provenga de este mundo que parece sabio. ¿Vieron ustedes cuántas personas son inteligentes para el mal? Tienen una inteligencia para hacer mal impresionante. Nosotros decimos a veces, si esa inteligencia, ese conocimiento se usara para el bien, qué diferente sería el mundo, ¿no? Pero es impresionante cómo hay personas que tienen tanto entendimiento, tanta inteligencia para hacer daño. Y nosotros no estamos puestos para eso. No estamos puestos para eso. Estamos puestos para hacer bien a los demás. Para servir a nuestro Dios. Y para servir a nuestro Dios inclusive en provecho mutuo, en bien de los demás. Hasta aquí llegamos. ¿Oramos? En esta noche los invito, hermanos, a que tomen una decisión. Tomen una decisión profunda en su corazón. Una determinación. Nosotros decimos, hemos dicho ya muchas veces con mi esposa, tenemos que tomar una determinación desde antes. Por ejemplo, si queremos ser sabios, tenemos que tomar la determinación de buscar sabiduría de Dios, sabiduría en Dios, no sabiduría filosófica ni sabiduría de este mundo, sabiduría de Dios. Ir aprendiendo en la calle, ir aprendiendo cada día para poder vivir como si la vida fuera un arte. ¿Qué les parece? El arte de vivir, como empezamos al principio. El arte de vivir. Cada día quiero vivir y ser mejor. Quiero que la gente viva mejor.